por WhatsApp. Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. ¿Ganas de deporte? Bueno, pues atento porque tenemos preparado algo muy, muy especial para ti, y es que el sábado 26 de septiembre, a partir de las 8 de la tarde, llega por fin la 4ª edición de la Noche del Deporte a la Plaza de España de Madrid, con múltiples actividades, encuentros con deportistas y exhibiciones deportivas en diferentes ubicaciones del centro de la ciudad. Sí, vete preparando. Si el deporte te quita el sueño, esta es tu noche. Toda la información la tienes en World Wide Web, ¿verdad? www.lanochedeldeportemadrid.es, con el patrocinio del Ayuntamiento de Madrid. Que me gusta a mí que seáis tan interactivos, tan participativos. Me gustan también los oyentes pasivos, pero es que los que os animáis a hacer radio deportiva, como que sois mis preferidos, Esto es para picar a los que todavía no se han estrenado enviando una nota de audio a Directo Marca con ese móvil 628 26 90 92 como referencia, ¿verdad? Para que lo hagan a partir de esta provocación con mayúsculas. Venga, una nueva entrega de notas de voz en ese grupo WhatsApp de Radio Marca. Repito, 628 26 90 92. Buenos días, Radio Marca. Ese que ha llamado de Alicante, que se dedique más a apoyar al Hércules y criticar menos a Mourinho. ¿O qué pasa? A Vinicius. ¿Qué pasa? ¿Que a Vinicius se le puede pegar patadas por la espalda estando en el suelo porque es un provocador, no? Venga, buenos días. Buenas tardes, Directo Marca. ¿Qué tal, Sauki en Latas? ¿Qué tal esas vacaciones? Espero que bien. Nada, quería comentaros que creo que ha salido una nueva forma de derrotar a un rival directo y no en los terrenos de juego. Y es lo que está haciendo el Barcelona con el Atlético de Madrid. Tocas a una de sus estrellas por un precio irrisorio de compra. A partir de ahí creas este malestar que se está creando y esta desestabilización que se está creando en el Atlético de Madrid y lo debilitas. Esto es como la guerra tecnológica, no hace falta batallar en un terreno. Esto es una desgracia para todos. Pero bueno, un abrazo. Buenas, Sauki, José del Getafe. Estoy de acuerdo contigo que no hay que insultar a nadie, pero a nadie. Pagues o no pagues entradas. No hay que insultar a nadie, ni meterse con nadie. Venga, un abrazo. Yo con el tema de Julián Álvarez diría que yo creo que ahí hay conversaciones que no han salido a la luz, que pueden cambiar mucho la visión de los análisis que se están haciendo. Igual hay promesas también por medio que no han salido. Por otro lado, aquí se habla mucho de la posición de fuerza del Atlético de Madrid, que sí, tiene una fuerza contractual. Pero si el jugador se enroca en decir, vale, yo me voy a quedar, me limito a hacer mis entrenamientos y a salir al campo cuando me pongan, pero yo no me voy a matar. ¿Qué vas a hacer? ¿Le cortas las piernas? Entonces, también cada uno tiene ahí su posición de fuerza, no está todo tan fácil como ceñirse a un contrato. Son formas de verlo, ¿no? Y son opiniones válidas todas, siempre que uno las exprese con respeto en el uso de la lengua de Cervantes, sin insultar a los destinatarios de tus opiniones. Puedes decir lo que te dé la gana, claro que está claro, claro que sí. 3 y 3, 2 y 3 en Canarias, con el tema Julián Álvarez, con el Barça, con el arranque del vigente campeón de Liga y con otros asuntos. Vamos a hablar con un, creo que, ¿lo puedo decir así? Sí, señor. Gran protagonista. Un protagonista de los que gustan a la audiencia de Directo Marca, a los que a mí me gusta especialmente entrevistar, porque son de esos pioneros, de esos futbolistas históricos que dejaron en su momento en los clubes por los que pasaron sus huellas y otros las han seguido, ¿no? Hasta el éxito que tuvo como histórico, que lo es del FC Barcelona en su etapa, Juan Manuel Asensi. Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues bien, pues aquí andamos, terminando el verano y mirando ya la próxima campaña. El otro día, el domingo, viendo el partido por la televisión, el Elche 0, Barça 5, vi en las gradas del Martínez Valero, en el palco, a dos chavales, a Juan Manuel Asensi y a Charly Rexach, compañeros en su día en el Barcelona. Un Asensi que empezaste en el Elche, por tanto no te podías perder ese partido de dos de los equipos de tu vida, Menudo comienzo del Barça de Flick. Bueno, te informo un poquito que éramos 4, éramos Rexach, estuvo Félix Palomares, que también estuvo en el Elche y en el Barcelona,
y Valentín Mora, que también fue en el Elche y en el Barcelona. O sea, éramos 4 que más o menos éramos... Es que la cámara antes... se fijó sobre todo en Asensi y Reságui, en eso que, sí. que estaríais comentando, ¿no? De la actualidad de los dos clubes, sobre todo del Barça, que es lo que más os unió, más temporadas, ¿verdad? Tú estuviste desde el 70 hasta el 81 y no sé, ¿qué batallitas os contasteis, Juan Manuel? No, batallitas no, porque estamos juntos en Barcelona y nos vemos de vez en cuando, pero batallitas, analizamos el partido que estamos viendo, cómo se encuentra el Barça, cómo es el nuevo fichaje, etcétera, todo lo normal de pretemporada que va empezando, ¿no? Y empezó, la verdad es que el equipo azulgrana como un tiro, como acabó la temporada pasada defendiendo el título de campeón de Liga con una exhibición ante el conjunto ilicitano, un 0-5, y eso que dicen que le falta un 9, pero si está así Rafinha o el propio Fermín, que hizo doblete, incluso hasta uno de los nuevos, Adeyemi, también marcó, pues igual, o si es necesario un delantero de referencia en esta plantilla. Bueno, si no se puede traer como dice el Barcelona, un gran delantero centro, creo que está cubierto el tema, porque puede jugar Adeyemi, también tenemos a Gordon, que el chico inglés también lo está haciendo muy bien, es muy rápido, desequilibrante, y puede ser una pieza importante, porque en el gol que le dio a Fermín ya se vio la rapidez que tiene y se planta delante de portería, o sea que a mí no me preocupa tanto el 9 porque hay compañeros que lo pueden suplir muy bien. Hasta la fecha no creo que sea un hándicap grande para el Barcelona. ¿Crees que el Barça se equivoca poniendo toda la carne en el asador en Julián Álvarez, que el Atleti nunca se lo va a vender al Barça, o a lo mejor si se acaba subiendo, fíjate tú, a unos 200 millones, aunque no se acerque a los 500 de la cláusula, para tener un jugador a disgusto, el Atleti le acaba en la última semana de mercado abriéndole las puertas a la araña? ¿Qué crees, Juan Manuel? Yo creo que no va a salir. Yo creo que el problema está en el Atleti, es muy fuerte salir de la manera que quiere salir el chico. Puede salir, pues esto ya es problemático, ¿no? El Barcelona tendría que empujar mucho y creo que me has dicho una cantidad de 200 millones, sería una aberración pagar tanto dinero, ¿no? No por el Julián o por cualquier jugador en práctica que pague 200 millones, pero que no solamente es eso, después es la ficha del jugador y compañía, o sea que no es un desembolso de 200, sería mucho más, ¿no? Entonces hay que pensárselo mucho. ¿Hace falta un 9? Pues sí hace falta un 9, pero no es dramático porque, como te he dicho, hay compañeros, hay jugadores que pueden suplir tranquilamente ese hueco, ¿no? O sea que no me preocupa tanto. A mí me preocupa tanto que la cantidad de dinero que se quiere o se puede pagar, eso sí que me preocupa. No a mí solo, sino a todos los aficionados de fútbol, que vemos que es demasiado dinero para un jugador. En tu época no había redes sociales, la presión que teníais los futbolistas era distinta. Es más, podíais ir después a tomar una cerveza, ¿verdad? Después del partido ganarais o perdierais, no nadie se enteraba. Pero te lo digo porque todo se ha sobredimensionado y te puedes poner en la piel de Julián Álvarez como compañero que has sido de profesión del argentino, bueno, todo lo que pueda estar pasando, ese trato de la afición, dolida, por otro lado, normal, del Metropolitano, y lo que pueda estar viviendo su familia y él en redes, por haber metido la pata seguramente, por haber dicho lo que no tendría que haber dicho, ¿no? Tendría que haber trabajado su agente sin él mojarse tanto durante el Mundial, ¿no? Diciendo aquello de quiero cumplir mi sueño. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, el jugador tiene que tener tranquilidad, lo que tú dices. Un jugador y más importante como ese Julián, que diga eso así sin tener nada fijo, o sea, sin estar firmado nada, ni un precontrato, que antiguamente sí que se hacía. No va a ir, pero ya había firmado un precontrato con el club porque la cosa parecía bien. Es poner al público a tu contra, eso está clarísimo, ya lo viste el domingo como lo recibieron, ¿no? El chico. Y ahora el chico está tenso y la familia también, porque claro, ahora sales a la calle o vas a un restaurante con la familia, la gente te va a mirar, te va a hacer comentarios en contra, ¿no? La ilusión de un jugador como la de él que quiere conseguir su sueño, pues es normal en un jugador de élite que quiera seguir prosperando y ir a los equipos donde pueda ganar títulos y ser internacionalmente más conocido, ¿no? Entonces, por un lado lo ves bien por el ahínco, la ilusión que tiene el jugador, pero otro lado está mal montado por parte de
la gente que lo lleva, porque como tú has dicho, para eso están los agentes son los que negocian los fichajes, hablan con los clubes, y cuando ya esté todo, la gente dice, oye, ya está todo, ya el jugador ya puede decir lo que le venga en gana, ¿no? Pero hasta el momento yo creo que tenía que estar tranquilo y haber manejado más el agente al club y al entrenador del Atlético de Madrid. Bueno, falta apenas una semana y ese asunto se va a tener que resolver, y lo más seguro es que Julián se tenga que quedar en el Atlético de Madrid para cumplir su contrato, ¿no? Que no hubiera firmado una cláusula de 500 millones, ¿eh? Eso seguro que lo ha aprendido para otra ocasión. Por último, te pregunto, sí. No te quiero robar más tiempo, Asensi, te pregunto por un Barça que es el favorito, porque es el vigente campeón de Liga, pero también por el eterno rival de los azulgrana, el Real Madrid, porque con el regreso de Mourinho, no sé si pudiste ver el estreno frente al Español el sábado, este Madrid va a volver a ser competitivo, ¿eh? No, sí, bueno, que el Madrid siempre ha sido competitivo. Estando bien o mal, el Madrid es competitivo a todas horas. Y ahora ha fichado a un chico, unos jugadores, a Canute y compañía, pues también se refuerza bien. Y va a ser, y con Mourinho en el banquillo, ya sabemos cómo es Mourinho. Mourinho te va a dar incienso, oro y mirra todos los días. O sea que no esté al 100% no va a jugar, que es lo que tiene que ser, ¿no? Y te va a exigir cosas que a lo mejor otros años no se han exigido, y los jugadores, o sea, el jugador tiene que aceptar lo que te diga el entrenador, y mucha gente a lo mejor muchos jugadores se pueden mosquear con él, porque el carácter de Mourinho no es fácil, es intenso y además exigente. Y al ser exigente, el jugador, si no responde, vas a tener problemas con él. O sea que este año vamos a estar entretenidos porque los dos clubes están bien, han empezado bien y van a dar mucho color a la liga. Seguro que sí, ya iremos hablando. Ya digo, no quiero, que seguro que estás descansando, robarte más tiempo, y ya hablaremos también de fútbol, que sigues dándole, ¿no? ¿O qué? Lo he parado un poquito porque ahora estoy de presidente con los veteranos del Barcelona y esto, pero este año entrante vamos a moverlo otra vez, sí, no te preocupes, que ya te avisaré para que vengas con nosotros. Claro que sí, y hablamos, a lo largo de la temporada, sí, hombre, sí. Vamos a hablar en la radio, en mi programa, cuando Directo quieras, Marca. Gracias, Juan Manuel. Cuando quieras. Un abrazo enorme. Un abrazo y que vaya todo bien. Es que Asensi, pues si uno no lo sabe, es el precursor del futgolf, que es una combinación de fútbol y golf. Es un nuevo deporte y es muy divertido, muy interesante. Como interesante es charlar con otro exjugador, en este caso, de equipos como el Racing de Santander y el Atlético de Madrid. Si no me equivoco, se quedó a vivir, o volvió después de su aventura en el fútbol como profesional, volvió a su Cantabria natal, y creo que, no sé si él es fisio o regenta un centro de fisioterapia, hablo de memoria. Gonzalo Colsa. Hola, Gonzalo, buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Me equivoco mucho o no? Bueno, sí, montamos, Pedro Munitis y yo montamos una clínica de fisioterapia, nutrición, medicina deportiva, un poco de todo. ¿Pero gerente, gestor, o hiciste incluso el grado para poder descontracturar? Socio, cuando dejé el fútbol y dejé también el mundo de los banquillos, le dejé a Pedro volar solo, pues me dediqué pues a llevar la clínica personalmente, y hasta hace 6 años que empecé a trabajar en el club otra vez, en el Racing. Es verdad, y pues con históricos como Munitis, disfrutando el regreso del equipo montañés a Primera División, Gonzalo, tal cual, ¿no? La cosa ha empezado no muy mal, podía haber empezado mejor, con un empate en el Sardinero ante el Villarreal y con una derrota ante el Getafe en 2 jornadas solo. Esto va a ser muy largo, pero muy feliz, Colsa, por ver al Racing otra vez en la Liga eSports, ¿no? Sí, la verdad que, sabíamos que iba a ser difícil. Luego el primer partido en casa contra todo un Villarreal, la verdad que fue un partidazo fantástico. Una pena que nos empataran tan pronto, pero creo que se vio un partido, un fútbol muy, muy bueno, y lo que estábamos acostumbrados en años anteriores aquí con el equipo de José. Y luego el otro día, pues una pena, pues partidos que tienen la opción de ponerte por delante, te paran un penalti y en los últimos 10 minutos se vuelve todo loco, encajas y creo que es un aprendizaje y también nos pone en la realidad de la Primera División, que es la élite del fútbol mundial, ¿no? Sí, porque
demasiados años sin ver al Racing en primera división y la primera es el escaparate, ¿no? Tú lo sabes muy bien, que también has jugado en primera con el Atlético de Madrid. Es el foco mediático y es la exigencia también, porque obviamente el Racing, entiendo que en el club os hacéis a la idea de que en el regreso va a tocar sufrir, lo normal es que toque sufrir, ¿no? Sí, a ver, esto tiene una trascendencia brutal y lo único que confío en que la gente, el aficionado, haya cambiado. Yo creo que ha cambiado, ¿no? De nuestra época cuando jugábamos en primera, pues que era mucho más exigente y daba igual que fueras de casa o de fuera, pues estaban demasiado pendientes en el resultado del domingo. Ahora ya pues yo creo que ha cambiado también después de estar muchos años en segunda B, en segunda división, vivir muchísimas penurias y que, bueno, desde hace 3-4 temporadas esto ha pegado un cambio brutal, ¿no? Y cada fin de semana aquí en el Sardinero es una diversión, es un espectáculo y encima se ha dado muy bien y ahora pues tenemos que estar preparados para tener 2, 3, 4 resultados no muy buenos y saber sufrir y entender que en primera, que es donde queríamos estar, pues no va a ser tan sencillo, pero bueno, todos los partidos hay que jugarlos y ponerlo por lo menos tan difícil como el otro día contra el Getafe, porque tuvimos también la posibilidad de ganar en cualquier momento, ¿no? Sí, que hubiese sido la primera victoria a domicilio, ¿no? Pero se llevó la victoria, el triunfo, el Getafe de Bordalás, que recuerdo, este jueves tiene que rematar su clasificación para la Conference League en Belgrado ante el Partizan. Se enfadó Canales, que ha vuelto al Racing, donde salió pues con destino al Madrid, nada más y nada menos, luego la Real Sociedad, Valencia. Se enfadó Canales cuando le sustituyó el míster. Eso es buena señal en el fondo, ¿no? Pues claro que sí, es normal y además como conocemos también a Sergio y por supuesto a José Alberto, son cosas que está en la profesión y que luego pues los cuerpos técnicos tienen que gestionar y por supuesto que es bueno que uno se enfade pues con uno mismo, ¿sabes? Con el partido que estaba haciendo, con bueno pues que no todos los partidos vamos a brillar y vamos a tener que hacer otras cosas que igual no tocan, pero es lo más lógico en un profesional el querer jugar, el enfadarse porque no juega de inicio, porque te cambian y luego entender que esto forma parte de un equipo. O sea, esto no puede ir más allá. O sea, es normal que cuando te cambian te mosquees y punto. Y a partir del lunes, como ha sido ayer la primera sesión, a volver a entrenar y a preparar el partido del viernes contra Leche, que es igual de importante. Uh-huh. Hablando de lo que fue tu carrera como futbolista, sales de la cantera del Racing, Racing B, Racing primer equipo, Logroñés, vuelta al Racing, Club Atlético de Madrid, Valladolid, Mallorca, vuelta al Atlético de Madrid, vuelta al Racing de Santander y te retiras en el Club Deportivo Mirandés. Muchos kilómetros, muchos, como dice Pipi Estrada, muchos tiros pegados, más tiros que la facha de Sarajevo, y una experiencia vital y profesional que ahora, pues de alguna forma quieres devolverle a tu equipo del alma, ¿no? Al Racing de Santander. Pero te quería preguntar también por tu paso por el Atleti, porque ¿cómo se gestó aquello? ¿Cómo recalaste entonces en el Calderón, Colsa? Pues mira, fue un año, además el año que descendimos en el Racing, no sé si era la 2001, que fue un año que tuvimos aquí muchos cambios de entrenador, Goicoechea, luego Gregorio Manzano y acabamos con Gustavo Benítez. El equipo, sobre todo fuera de casa, no anduvo nada bien y estuvimos ahí hasta el final, bordeando el descenso y en las últimas, yo creo que la anteúltima jornada fue cuando perdimos en Málaga y descendimos. Y en uno de esos partidos que bueno, cuando la cosa va mal, pues siempre hay oportunidades para todo el mundo y sobre todo para la gente joven. Yo tuve ahí una etapa, sobre todo con Gregorio Manzano, que jugué bastante y el equipo, sobre todo en casa, hizo grandísimos partidos y ganamos al Barcelona, le ganamos 4-0 y también ganamos al Mallorca, que entrenaba Luis Aragonés y que quedó, yo creo que tercero en la Liga, hizo una temporada fantástica, se metió en la Liga de Campeones y en aquel partido la verdad que hice las cosas muy bien
bueno, me cuenta que llamé la atención del míster, de Luis Aragonés, que él me quería firmar para el Mallorca, porque su primera idea era continuar en Mallorca, pero acordaros que fue el primer año del Atleti en segunda división, sí, que no asciende, y que, bueno, pues finalmente contactan con Luis para ese segundo año coger al equipo y lograr el objetivo de ascender, y es cuando me llama para, en vez de ir al Mallorca, ir al Atlético de Madrid, y me voy con el míster. Luego acabarías en el Mallorca, ¿no? Después de pasar por el Valladolid, pero bueno, las vueltas que da la vida. Sí. No, te quería preguntar por el Atleti, porque sabes que, bueno, pues desde que tú estuviste, pues ha crecido muchísimo. Entre otras cosas, lleva 15 temporadas Simeone en ese banquillo como entrenador, que eso era un ídolo como futbolista y ahora es un ídolo, ha cambiado el club, la historia del club, le ha dado la vuelta como un calcetín, 8 títulos después, con plantillas muy competitivas. A veces se le ha dicho que un poquito Amarrategui, que ha tenido buenos equipos para haber tocado más metal desde 2021, que no consigue otro título. El 9º sería en su palmarés como técnico rojiblanco, pero bueno, Simeone, figura clave, ¿no, Colsa? Yo, mira, desde la distancia y el respeto, creo que el Cholo, y me imagino que mucha más gente, por supuesto, han cambiado la historia del club y le ha dado una identidad en el campo, una identidad propia, que eso es incuestionable, que luego puede estar mejor, peor, pero creo que no engaña absolutamente a nadie, y eso es algo maravilloso y muy difícil de conseguir, que un equipo tenga una identidad propia y que la mantenga año tras año, ¿no? Y luego la estabilidad que le ha dado. Yo cuando estuve allí no tiene nada que ver al club que me encontré alguna vez que hemos ido de visita y hemos tenido la oportunidad de comentar y de hablar con la gente que trabaja. Es un auténtico monstruo, y eso es gracias a, lo primero, una gestión deportiva bien hecha, y luego dar continuidad a los proyectos y luego no cambiar lo que funciona, no cambiarlo. Y esa es la idea que a mí me encantaría, ahora te hablo como aficionado, ya no como trabajador del club, que pasaran en mi club, en el Racing. Y es lo que estamos haciendo, lo que quiere la propiedad, dar continuidad a lo que funciona, y luego, pues bueno, habrá momentos más complicados, pero también hay que acordarse de dónde venimos. Y gracias al míster, y gracias también a Miquel Martija y a Chema Aragón y toda la gente, toda la familia que estamos ahora mismo en el club, cada uno va aportando lo suyo y tiene su importancia, por supuesto, pero estamos consiguiendo que el club vuelva a estar en primera división, y, hombre, estamos lejísimos de compararnos a un Atlético de Madrid, pero por lo menos la sensación que tiene que tener el aficionado y la gente tiene que ser la misma, ¿no? Está funcionando, puedes estar o quedar segundo, tercero, cuarto, o no clasificarte en Champions, pero el equilibrio y la estabilidad que ha dado, y el cambio de visión que ha dado el Cholo y su equipo al Atlético de Madrid es incuestionable. En el Atlético de Madrid las cosas van bien, porque se ha fichado, creo que ha fichado bien Mateo Alemán este verano, con Gilmarín, con Cerezo, con el propio Cholo. Lo único, hay un problemón ahora mismo, que tiene solución, o debería tener solución de aquí a menos de una semana, el asunto Julián Álvarez. Tú desde la distancia, pero con ese sentimiento atlético que también tienes, ¿qué crees que va a pasar? No se lo va a vender al Barça, lo ha dicho Gilmarín tropecientas veces, pero el chico, desde luego, se vio el otro día, estaba muy incómodo, y la afición, después de que dijese que quería cumplir su sueño en pleno mundial, y su sueño es ir al Barça, la afición le puso el pulgar hacia abajo el otro día, ante el Villarreal. Sí, lo mismo, desde la distancia, y teniendo muy poca información, lo que puedes leer o lo que puedes escuchar, es fácil opinar y equivocarse. Yo creo que es complicado, o sea, llega un momento en que... Pero esto no solo en el mundo profesional, también, mira, yo que trabajo con niños, cuando hay alguien que no quiere trabajar contigo porque no quiere estar, porque quiere más minutos, o quiere más protagonismo, o quiere jugar en otra posición, y no entiende pues que las decisiones las toman los profesionales o la gente que dirige, lo mejor es coger, abrir la puerta y que venga el siguiente y aproveche la oportunidad. Claro, aquí ya en el mundo profesional hay contratos, hay cláusulas, hay obligaciones por las dos partes, y claro, pues eso también lo tenemos que entender, y es una manera también de educar, ¿no?, al deportista, ¿no?, que
bueno, que ya no solamente es una cuestión económica, es una cuestión también de lo que transmites y joder, las sensaciones que tienes que muchas veces cuidar, ¿no? Tienes una afición detrás, tienes mucha gente que, bueno, pues que puedes herir bastante y hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿dónde irá esto? ¿Dónde acabará? Pues al final la decisión del jugador es la que muchas veces tiene peso, pero claro, creo que el Atlético de Madrid se ha puesto también en una situación de que no va a negociar y veremos esta última semana como quién da su brazo a torcer, pero es complicado, ¿no? Y hay momentos en los que, pues bueno, pues hay que entender al jugador, pero también en esta parte hay que entender al club si no quiere vender a su mejor jugador, ¿no? Es que siempre dice Cerezo, la frase suya célebre es que los jugadores juegan donde quieren jugar, pero en el caso de Julián Álvarez, claro, es que si firmas cuando llegas a un club nuevo una cláusula de rescisión de 500 millones, va a ser que no, va a ser donde quiera el club, porque nadie está en disposición de pagar esa cláusula de rescisión, ¿no? Para salir aunque no te quiera vender el club. Sí, pero bueno, aquí cuando tienes una cláusula de 500 será porque tu salario también va en consonancia con todo eso, pero lo mismo te digo, el club tiene el derecho a decir, oye, mira, hay una cláusula y el que se quiera marchar que lo pague, pero es que ya te hablo de cosas, de unas cantidades muchas más normales que nosotros estamos acostumbrados a vivir en el club y esto es así. O sea, ahora tenemos jugadores que están en el mercado y la propiedad, Manolo y Sebas, han decidido, y además muy bien, porque esto es un proyecto que se tiene que quedar muchos años y que tiene que convivir y equilibrar pues la gente de casa con el rendimiento a corto plazo y con la supervivencia dentro de 20 años. Pero que uno no va a vender o malvender lo que tanto le ha costado, ¿no? Y hay unas cláusulas y el que se quiera marchar pues tendrá que pagarlas y qué vas a hacer, ¿no? Pero por lo menos tratar de convencer al jugador, ¿no? Por lo menos nuestra postura, ¿no? El tratar de hacerle entender al jugador que mejor que aquí no va a estar y que luego pues bueno pues también hay que entender que bueno que los objetivos individuales y que los proyectos y que los momentos de cada uno pues son diferentes, pero ahora mismo te hablo ya desde el club, desde el Racing, estamos en un gran momento y es difícil que un jugador se pueda marchar si no abonan la cláusula 100% y se marcha, ¿no? Y un último asunto, porque como estás trabajando tú con chavales ahora en la cantera del Racing y has hablado del término educación en un momento dado, no tiene que ver con Julián Álvarez, tiene que ver con otro atacante como es en el caso del Real Madrid Vinicius. Se ha hablado, lo dijo el propio Mau el otro día, creo que equivocadamente, en la elección del término, de que el brasileño sufre en el fútbol español, está sufriendo desde que llegó bullying. El Racing recibirá al Real Madrid, no sé ahora mismo en qué jornada ni qué día, no tengo todo el calendario delante, pero ya se puede ir diciendo que obviamente no a Vinicius, a ningún jugador, en ningún recinto deportivo se le debe insultar, por más que el futbolista en cuestión hiperventile, entre en guerras absurdas, provocaciones y demás, hay que erradicar, y eso tú seguro que te encargas con los chavales ahí de la cantera del Club Montañés, te encargas de enseñarlo también, ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto y si crees que Mou se ha equivocado con ese término, ¿no? Respecto a Vinicius. Bueno, yo totalmente estoy de acuerdo que hay que erradicar todo esto, pero no solamente en el mundo profesional, que hay campañas... en el fútbol base, y con los padres sobre todo, que son terribles. En el fútbol base, y nosotros lo perseguimos, de hecho nuestro proyecto educativo no es ni fútbol formativo ni fútbol base, es fútbol educativo. Y tenemos que tratar de que los niños aprendan, por supuesto, a jugar a jugar al fútbol, a golpear con las dos piernas, pero también a saber comportarse en un campo de fútbol. Y a las familias también tenemos que ayudarlas a saber dónde están y las cosas que se pueden hacer y sobre todo lo que no se debe hacer. Ya no solamente con los rivales, sino con tus propios hijos. Y eso creo que tenemos ahí un camino todavía por recorrer y por enseñar y que también tenemos que meter los clubes profesionales mucha energía en todo eso. Porque si queremos acabar con todo lo que sucede los domingos en los campos de primera división, lo primero que tenemos que hacer es ponernos con la base, con los niños y las niñas y con sus padres que van a los campos con toda la ilusión del mundo, pero
también exigen, tensionan, hay mucha violencia de todo tipo. Entonces, está bien que haya entrenadores que se quejen de que a sus jugadores se insultan. A nosotros nos han insultado. A mí hace 20 años me llamaban de todo. Y además lo permitías. Y eso que tú tenías un perfil, porque dices, no, es que claro, es que Vinicius entra a las provocaciones. Tú eras un perfil en el sentido de un futbolista que no llamaba la atención por su comportamiento, mal comportamiento, o por entrar a provocaciones en un terreno de juego, Gonzalo. Y aún así, cobrabas, ¿eh? No, sí, pero fuera parte ya de si le das motivos o no le das, yo creo que todos tenemos que predicar con el ejemplo y acabar con todo esto. Y donde mi trabajo, donde puedo ejercer es, mira, en mi pequeño mundo, que es en el Racing, también en Cantabria, nosotros lideramos un proyecto que también conocen en la Liga y hay, pues, aparte de tener los delegados de protección al menor, hay una serie de códigos de conducta para todos, para los entrenadores, para las familias, para los jugadores, para toda la gente que está en contacto con menores. Y que ganar quiere decir muchas cosas. Ganar no solamente es el resultado del domingo. Ganar aquí se puede hacer de maneras diferentes, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender todos, que tenemos que tratar a través del fútbol, de educar a los niños y a las niñas que están con nosotros. Y muchas veces parece que el resultado lo tapa todo, ¿no? Que están jugando niños de 10 años, pues que tengan un comportamiento agresivo, o que la grada pues se respire demasiada tensión. Tenemos que empezar con eso y luego ya seguiremos con el mundo profesional, pero aquí es donde está el problema, el verdadero problema. Ostras, Gonzalo, te explicas como un libro abierto. Hace mucho tiempo no hablábamos en antena y la verdad es que ha sido un placer. No te quiero robar más tiempo, que además veo que estás ahí parado ya en el coche y tendrás cosas que hacer. Colsa, un lujazo, hablar contigo. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Mucha suerte al Racing esta temporada, Gracias, venga. Gracias. Gonzalo Colsa, histórico del Racing, exjugador también del Atlético de Madrid y otros muchos equipos, Valladolid, Mallorca, en fin. 3:31, 2:31 en Canarias, nos quedan todavía 29 minutos de programa que vamos a saber aprovechar seguro. Directo Marca, hasta las 4, Radio Marca. Soy Marc Márquez. En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar. Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-103-104. Verisur. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. ¿Crees que sabes más de fútbol que tus amigos? Sí, demuéstralo en Movistar Fantasy Marca. Ficha a Mbappé, Lamine Yamal, Isco, Oyarzabal o Julián Álvarez, monta tu equipazo y compite por más de 10.000 euros en premios. Descárgate ya la app de Movistar Fantasy Marca y que empiece el juego. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España. Esto es ruido. Y esto es Noise. Hablamos de música más allá del ruido. Noise, pero sin que os va a venir, como suena. Síguenos en redes en @noise.mp3. Noise. ¿Cuántos días tiene la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods? Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense e investigación. Veo 7, gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas. Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz.
Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. En Radio Marca, Directo Marca. Rafa Sauquillo. Despierto amándote sin paz y sin cura. Y me has pedido que lo deje de hacer, pero no puedo controlar la locura. En 26 minutos está la sintonía oficial de la Vuelta Ciclista España 2026. En 25 minutos ya arranca lo que es el final de etapa en directo en Radio Marca con José Rodríguez y todo su equipo. Hoy la etapa cuarta de esta ronda española que transcurre entre Andorra la Bella y Andorra la Bella. No sale de Andorra, 105 kilómetros, pero es una de las etapas reina porque tiene unos puertazos de primera brutales, 3 de primera y 1 de tercera, así como para hacerlo todos los días, como para subirnos nosotros a la bici e intentarlo, ¿no? Subir cada uno de esos puertos. Ha podido hablar antes de la salida, ha podido hablar José Rodríguez con el director del equipo del líder, con el director del UAE Team, con el director del esloveno Pogačar, que está mandando con mano de acero, está comandando la clasificación de la general, el jersey rojo desde el principio. A ver qué le decía a nuestro José Rodríguez, José Fernández Machín. Estamos con José Fernández Machín. Después de un día complicado, lo primero que te voy a preguntar antes de hablar de lo de hoy es cómo está el equipo después de lo que les cayó ayer, la recuperación, un día de los más duros seguro que se enfrentan a lo largo de la temporada. José, muy buenas. Bueno, es una decisión correcta, era impracticable la carretera con ruedas de hielo y no se podía hacer prácticamente la subida, imagínate la bajada. ¿Y hoy qué? Llega Andorra es montaña, Andorra es sinónimo de ciclismo ofensivo, todo el mundo tiene en mente lo que puede hacer Tadej. ¿Qué podemos esperar? Intentar ganar la etapa. Intentar ganar la etapa y empezar a meter tiempo a los rivales. Eso ya depende más de los rivales. Y de las piernas que tenga, ¿cómo está él? Bueno, está bien. Hablamos de una Vuelta Ciclista a España en la que habéis hablado de intentar marcar el terreno desde el principio, digamos, conseguir diferencias. No hemos dicho nunca eso. ¿Cómo es la idea? A ver. La idea no te la voy a contar, obviamente. Pero algo así era. Vamos a intentar hoy pensar en hoy. Y la semana que viene pensaremos la semana que viene, pero hoy vamos a pensar en hoy. ¿Le seduce el reto de ir desde aquí hasta Granada de rojo? No, sinceramente no es algo, ya visteis que el segundo día no trabajamos para ello y fueron circunstancias de carrera, es la consecuencia de hoy es una etapa reina y vamos a intentar luchar por la victoria. Y en cuanto decías, depende de los otros. A los otros, ¿a quién ves más peligrosa? Carapaz está muy fuerte, Onley está fuerte, Enrique está muy fuerte, Roglic obviamente, Félix Gal, yo creo que no quiero dejar que todos, pero esos son rivales muy consistentes. Y en la composición del equipo, ayer veíamos por ejemplo a Pablo Torres detrás de Tadej, lo vimos muy bien en Burgos. En ese orden, digamos, jerárquico... No, son situaciones de carrera que en ese momento era lo mejor, o consideramos que era lo mejor, y así lo establecimos. ¿Cuál sería eso? Entre Joao, Jay y él? Hoy lo vais a ver. Sí. Hoy las cartas de todo boca arriba, ¿no? Hoy lo vais a ver. José, gracias. El jefe de Pogačar, del líder de la general, no ha querido soltar mucha prenda, Le pedías tú pistas ahí. Línea de meta en Andorra de la Bella. José Rodríguez, hola de nuevo, buenas tardes. Hola Rafa, muy buenas. A ver, hay un asterisco, es que verdad que se tenía que marchar, era reunión de equipo y le estaban metiendo mucha prisa, es decir, no, Machín suele ser, de hecho es que le gustan los micrófonos. Bueno, pero pistas no te iba a dar, por otro lado, ¿no? Lo has intentado. Estaba corriendo, claro. No, pero ya te digo que su intención es ganar la etapa, él lo ha dejado claro, lo ha dicho hoy, ganar la etapa, meter diferencia al resto y que cuanto antes, lo hemos contado estos días, cuanto antes quede, digamos, encarrilada la vuelta, mejor, porque luego hay un mundial, porque la temporada es muy larga, porque viene del Tour de Francia y porque cuanto antes lo pueda hacer, mejor para él. Así que hoy van a intentar dar un golpe de mano en esta etapa con 3 puertos de primera, están cerca de coronar ya en Valira, les quedan 2 kilómetros, ha sido prácticamente de salida el port de Valira, son 23 kilómetros, así que como digo, les quedan 2, llevamos 21 apenas de etapa y luego por delante queda Beisalis, también de primera categoría, el Col de Ordino, es el más duro del día junto a Beisalis, también de primera y ese sprint final, digamos, en montaña de la Comella, son 4 kilómetros al 5,5%, de ahí es descenso y llegar aquí ya a la línea de meta.
vertiginoso. Machín lo ha dejado claro, hay que ganar la etapa. Si ganas la etapa va a meter diferencia al resto. Pero bueno, te cuento también cómo está la situación de carrera, porque ya has balanzado. Hay mucha gente intentando ganar terreno, coger algo de margen por si al caníbal de nuestros tiempos se le ocurre atacar un poquito más tarde de lo previsto, pues tener alguna opción de ganar etapa. Tenemos por delante una decena de corredores en cabeza de carrera. Ahí tenemos 3 españoles. Está Mario Aparicio del conjunto Burgos y también están los 2 habituales que ya estaban en el Tour de Francia en todos los fregados y que también están aquí por parte de Movistar: Pablo Castrillo y Raúl García Pierna. Junto a ellos, pues por ejemplo, Jan Hirt, Eddie Dunbar, que es un doble ganador de etapa en la Vuelta, Lorenzo Fortunato, el italiano que aspira a conseguir la montaña, e intentando enganchar por atrás sobre todo Bruno Armirail, el compañero de equipo de Wout van Aert y compañía, que ya se han ido quedando del pelotón, donde no tira UAE, que es lo llamativo. Tira el conjunto Decathlon, el equipo de Félix Gall, que tiene un equipazo en montaña, y habrá que ver cuáles son sus intenciones, pero Machín ha dejado claras las de Pogačar, así que si Pogačar quiere ganar, el resto que se ponga a temblar. Ya ha dicho Machín que la meta es llegar a la línea de meta con uno de sus corredores primero, claro, ganar la etapa. El UAE Team no ha querido desvelar la estrategia, ya estamos viendo que se está empezando a coronar ese primer puerto en Valira. La climatología, una sorpresa importante, Rafa, una sorpresa gorda. Se queda Santiago Buitrago, el corredor del conjunto Bahrein, el colombiano. Pues hay mucha gente y es lo que vamos a ver hoy. Hoy se van a caer las caretas de mucha gente. No sabemos realmente cómo llegan. Por nombre hay ciclistas que pueden estar peleando, ¿no?, por esos puestos de honor, segundo, tercero en el podio o top 5. Pero no sabemos el estado real, el estado físico. Pues mira, el primero, además de Kian Negdebrooks, el corredor belga del conjunto Movistar, que se descuelga. Santiago Buitrago del conjunto Bahrein pierde contacto ya con el grupo y si te quedas a 80 de meta estás sentenciado en la cuarta etapa. En 20 minutos te cedo los trastos de hablar, pero dime solo la climatología, ¿qué tal? Porque ayer la granizada ahí en Font-Romeu fue terrible. No, perfecto. Hoy luce el sol, hace calor y, o sea, por encima de los 20 grados, no es un calor asfixiante como lo que nos vamos a encontrar más adelante con la humedad añadida, pero hace muy buen día y hoy nada va a privarnos de presenciar este final de etapa. Bueno, pues te escuchamos con todo el equipo, con Nacho Lavarga y compañía a las 4 el final de etapa, en este caso la cuarta de la ronda española. Por cierto, se me olvidaba preguntarte, porque creo que es un tema menor, aunque ha hecho mucho ruido. Lo de la influencer, dijo que iba a seguir dando cañita, dijo ella. ¿Se ha tranquilizado un poquito todo con esta streamer o no? No, ya lo contamos estos días, lo contábamos ayer, sobre todo. Va a seguir, pero va a seguir a otro ritmo, digamos. Y ayer en meta no estaba la cosa para andar moneando, entonces ayer pues pasó totalmente desapercibido, así que ojalá que ya pues quede atrás y ya iremos hablando de ello, pero ya te digo que va a seguir en carrera, pero de otra manera. José, gracias. A las 4 escuchamos final de etapa. Un abrazo. Hasta ahora. Son 3:42, 2:42 en Canarias. Aún quiero hablar de fútbol internacional, porque hubo ayer partido de Premier, el estreno de Xabi Alonso frente a Arbeloa, su amigo, ¿verdad? Con los dos como entrenadores, y Xabi le ganó la partida con su Chelsea al Fulham de Arbeloa, los dos últimos entrenadores que tuvo la temporada pasada el Real Madrid. Publicidad y vamos con el pibe Castro. El deporte es nuestro. Radio Marca. En Radio Marca, Directo Marca. Rafa Sauquillo. Directo Marca, martes 25 de agosto de 2026. Os recuerdo que es la última semana que vamos con Directo Marca hasta las 4 de la tarde. El viernes iremos hasta las 3 porque hay Deporteca, pero vamos hasta el horario de verano hasta las 4 de la tarde y a las 4 final de etapa de la Vuelta Ciclista a España. Hoy es la cuarta etapa de la ronda española. Acabamos de conectar con Andorra la Bella, con José Rodríguez ahí en la línea de meta, cuando se está acabando ya se ha coronado el primer puerto de primera en Valira y ahora ya empieza el descenso de esa primera cota máxima, ese primer puerto de primera en esta cuarta etapa de la Vuelta. Después vendrán otros 2 puertos de primera y uno de tercera, o sea, casi nada, es una de las etapas reina de la Vuelta 2026. Pero os quería hablar de más cosas, vuelvo al fútbol. Y es que se va a completar
desde hoy la primera jornada de la Liga eSports, después de que ayer acabase la segunda con el Osasuna 0, Levante 0 y el Málaga 1, Deportivo 1. Esta primera jornada ha sido un poquito atípica por mor del Mundial y se va a acabar jugando en apenas o en 2 semanas y media. Mañana juega el Real Madrid en casa. Hoy se empieza a completar esta primera jornada de primera con el Valencia Real Betis a las 9 de la noche. Mañana a las 9 de la noche será el estreno de Mourinho, reestreno en el Santiago Bernabéu, recibe a la Real Sociedad. Vamos a escuchar un poquito más a Mourinho porque ha hablado, para empezar, en la rueda de prensa previa, ha hablado del asunto de Vinicius, ¿no? Dice, el portugués ha querido explicar o contextualizar lo de el bullying que dice, o dijo, después de la victoria ante el Español, sufre en la Liga el brasileño. Ha querido pues un poco aclararlo sobre Vinicius y el trato que recibe de rivales, aficionados en campos lejos del Bernabéu. Vini Junior, Mourinho. Es obvia la diferencia, no estoy hablando de la mía, estoy hablando de la diferencia general de Vini con otros jugadores. Se ha entrado en una dinámica, se ha entrado en una espiral que los adversarios sienten. Y cuando un adversario siente que puede, lo hace, como los niños pequeños. Los míos ya no son pequeños, ya son 29, 26, pero los niños pequeños van hasta donde tú les permites que vayan. Jugadores de fútbol en campo es lo mismo. Si yo puedo machacar a Vini, si yo puedo presionarlo, sea físicamente, sea con palabras, si la tarjeta amarilla me llega después de hacer 10 faltas, si puedo llegar casi a la agresión, obviamente que es un tratamiento que no me gusta. Entiendo que yo intentando que Vini tenga más control emocional, pero al mismo tiempo inicia el partido, 3 minutos después le dan una patada que es una agresión. No interesa si es una patada que le rompe la L4, la L5 y la cervical, pero es una agresión, es una patada, es expulsión. Esto siempre genera debate, el asunto de Vinicius, pero ahora seguimos escuchando un poco más al técnico del Real Madrid. Los 2 últimos entrenadores que ha tenido ese club se enfrentaron ayer. Fútbol internacional. Juan Castro, hola pibe, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. 2 buenos amigos que se volvieron a ver las caras, en este caso, creo que la primera vez, desde cada uno un banquillo. Sí. Xavi desde el banquillo del Chelsea y Arbeloa desde el del Fulham. Y el Tolosar le ganó la partida al salmantino, ¿no? 2-3, perdió el Fulham frente al equipo londinense. Bueno, Fulham también es de Londres, el equipo blue. Sí. Y eso que hubo, por ejemplo, Golzalo de García, ¿no? Del fichaje para esa delantera del Fulham, marcó el delantero español para el equipo de Arbeloa, ¿verdad, Juan? Sí, en su debut no sirvió para nada porque el Fulham perdió en su casa en el mítico Craven Cottage, un estadio espectacular, para mí el mejor de la Premier, si alguien me está escuchando y tiene que ir a Londres a ver fútbol, pero sí, ese gol de Gonzalo que al final no sirvió para que el Fulham pudiese al menos rescatar un punto. Hubo abrazo entre Arbeloa y Xabi Alonso al principio y al final, como no podía ser de otra forma, entre 2 amigos. Y bueno, el Chelsea que consigue esos 3 primeros puntos. También debutó Chavarría, el jugador del Rayo Vallecano. Sí. También debutó Palacios, jugador del Fulham y ex de la cantera y del primer equipo del Real Madrid. Así que un día de debuts en el que también tuvo sus minutos Enzo Fernández. Ojo, que puede ser traspasado al Manchester City en los próximos días. Sí, escuchando a Alto Losarra después del partido diciendo que el mercado está abierto, que yo cuento con Enzo y demás, me da a mí que... Porque además no fue titular, que tiene las horas contadas como jugador del Chelsea, el futbolista de la selección argentina, el argentino Enzo Fernández, que quiso, él quiso. Lo que pasa es que el Madrid hasta emitió un comunicado negando que fuera a fichar a Enzo Fernández, pero con Pastore por Madrid, ¿verdad? Pues Enzo quería fichar como nuevo centrocampista en el Santiago Bernabéu. Con lo que ha fichado, el Chelsea va a estar compitiendo por todo, pero con lo que ha fichado Arbeloa en su nueva etapa en un banquillo, en este caso en
en el Fulham con Gonzalo, que me encanta lo de Gonzalo y Chavarría y demás, Palacios. ¿Hasta dónde le puede llegar al Fulham en la Premier? Bueno, yo creo que el Fulham yo creo que persigue la permanencia y sería pues un éxito llegar a una Europa League, a un Conference. Al final el Fulham es un equipo dentro de lo que es el contexto Premier con una inversión media, ni muy alta ni muy pequeña, y dentro de lo que es el ambiente Fulham, pues llegar a una competición europea pues ya sería un auténtico exitazo para el equipo de Álvaro Arbeloa. ¿Y qué pronostica que puede hacer? ¿Ha tenido salidas importantes? Yo creo que hay 2 o 3 equipos peores, Hull City, etcétera. Yo creo que se va a salvar, sí o sí, y veremos a ver si le llega para estar en mitad de tabla, salvarse con apuros o no, o incluso llegar a una competición europea. ¿Y qué puede hacer? Te quería preguntar también. El Chelsea, en cambio, en la pelea, me imagino que por todo ha tenido, decía, salidas importantes también como la de Marc Cucurella, precisamente con destino al Real Madrid. ¿Qué puede hacer Alonso en este Chelsea, en la Premier? A ver, yo creo que ganar Premier va a estar muy complicado, no solo para el Chelsea, sino para cualquier equipo grande, porque el Arsenal me parece muy favorito. Yo creo que el Chelsea, Xabi Alonso, debe reconstituirse, debe reconstruirse, debe soltar todavía jugadores, afirmar su plantilla. Viene de una época muy mala, por lo tanto, para los seguidores del Chelsea, estar ahí entre los 4 primeros, creo que en este primer año ya sería un éxito para Xabi Alonso. Castro, ¿algo más que vamos a ver del fútbol internacional más allá que sí? Ayer también debutó Mastantuono, el jugador de cedido por el Real Madrid, debutó en Liga porque ya había debutado en Copa, no tuvo buen partido, hizo algunas acometidas, algunas cabalgadas de las suyas que le pararon con falta, jugó solo 62 minutos. Cuando él se fue de la cancha ya iba 3-0 abajo la Fiorentina contra la Roma, al final 4-0 para la Roma, a favor de la Roma, por lo tanto un debut triste de Mastantuono, que en el banquillo, cuando se fue sustituido, pues arrojó una botella al suelo, como no enfadado con el míster, sino enfadado consigo mismo, porque evidentemente no había sido el debut soñado en la Serie A. Mastantuono, discreto debut y liguero, y también ligero enfado. En la Serie, el exmadridista jugó de titular los primeros 60 minutos. En la Serie A mostró su enfado tras el cambio, como nos cuenta Juan Castro, que así lo contaba a su vez hoy en Marca. La Roma ganó 4-0. Muy bien, pibe, pues gracias. Más allá de ese... Sí, hoy ya... Chelsea 3 en la Premier, lo de la Serie A, ¿y qué más? Últimos partidos de Champions, martes y miércoles, porque el jueves es el sorteo, recordemos, a las 6 de la tarde, el sorteo de todas las competiciones europeas, de Champions y Europa League. A la expensa de Conference, ¿no? Que el jueves por la noche el Getafe tiene que clasificarse todavía, ¿sí? Exactamente, así que, partidos de Champions no tan relevantes, pero sí ese Fenerbahce-León que acapara la atención será mañana miércoles, últimos partidos de Champions antes del sorteo y por lo más, pues ya esperando ese próximo fin de semana en el que debuta la Bundesliga. El viernes debuta el Bayern Múnich, el gran favorito en esa nueva Bundesliga que todavía no ha empezado. Tras llevarse ante el Dortmund el pasado fin de semana la Supercopa alemana, el equipo bávaro. Ahora sí, Juan, gracias, un abrazo. Un abrazo grande, chao. El jueves contaremos a las 6 de la tarde el sorteo de la fase Liga de la Champions con 5 equipos españoles: Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Villarreal y Betis. Volviendo al Real Madrid, hemos hecho ese impasse para escuchar a los 2 últimos técnicos blancos, porque el actual es Mourinho en su reentré en el Bernabéu. Mañana va a ser ese reestreno del técnico que se tuvo en el banquillo del Coliseo Blanco. Y va a ser ante la Real Sociedad para completar el Madrid, por su parte, la primera jornada que ha sido un poquito interruptus de esta Liga eSports. Quiero escuchar un poco más al técnico portugués porque le preguntaban precisamente sobre su regreso, su reencuentro 13 años después con la afición blanca y sobre cómo él ha cambiado 13 años después de su salida en su forma de ser como entrenador y en su propia maduración personal. Mourinho esta mañana en la rueda de prensa previa oficial. No, yo no quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Yo quiero que el Bernabéu reciba el equipo como su equipo, como su pasión. Si la temporada pasada no ha terminado bien y en algún momento pues podría parecer que ese amor vivía una fase complicada,
Lo que yo quiero es que partimos de cero. Yo te digo que soy perfectamente capaz de controlar mis emociones y de jugar con normalidad. Más tranquilo, más control de mis emociones. A ese nivel seguramente sí. Pero continúo a no saber, pero a lo mejor de un modo diferente, a afrontar situaciones de dificultad, situaciones de frustración que van a llegar, que todavía no han llegado porque hemos ganado el primer partido, todavía no han llegado porque no he visto todavía gente con pereza, se dice. ¿Pereza? No me gusta pereza, no me gusta. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad. Explicaba Mourinho con buen humor que le están ayudando en su regreso todo el mundo en el club, incluidos y los primeros los jugadores con su actitud. Mañana será ese Real Madrid-Real Sociedad, el reestreno de Mourinho ante la que fuera su afición. Esta noche se empieza a completar esta primera jornada de la Liga eSports con el Valencia-Real Betis, mañana Real Madrid-Real Sociedad y el jueves Celta-Osasuna a las 8:30 y a las 9 Barça Athletic Club. Tú despides este directo, Marca, un día más. A ver, capitanes, yo lo que no entiendo es el que habló recién, que dijo, vaya más cachapa, que dijo que el Barça debilita al Atlético de Madrid por el caso de Julián Álvarez. Madre mía, tío, pero por favor, ¿cómo podemos escuchar tantas estupideces juntas? Otra cosa, Julián Álvarez ya no vale los 150 millones que quería o tenía intención de pagar el Barça, ya ni los vale. Es que ni los vale. No lo va a terminar vendiendo ni por 40 millones. Si este campeonato no va a ser ni la mitad de goles del campeonato pasado. ¿Cuántas ofertas hubo de Julián Álvarez de todos los equipos que hay en la Premier, en la Bundesliga? ¿Cuántas ofertas recibió por Julián Álvarez por 150 millones? Ninguna, solo la del Barça. A pensar un poquito. Buenas tardes. El término, la verdad, está mal aplicado. En todo caso sería moving, porque es su trabajo. Actualmente es su trabajo, no es un colegio, no es bullying. Y sería si todo el mundo estuviera en contra de él, pero en realidad es él, por su carácter y su manera de ser y su manera de actuar con los contrarios, de provocar y demás, el que se expone a que le traten de esa manera. Si él fuera más humilde, fuera más tranquilo y a las provocaciones no hiciera caso, en este caso nadie le provocaría, nadie intentaría sacarle de quicio, pero en realidad muchas veces él provoca sin que nadie le haga nada. Se está hablando mucho de Julián, de Vinicius, de nombres propios estas últimas semanas, de estos últimos días. Llegamos al final, atracamos, llegamos a buen puerto con Luis Beamud como grumete a los mandos de la nave sonora y con Jorge Rubio y Enrique Izquierdo como intendentes en la producción. Ahora José Rodríguez desde Andorra, final de la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España. Quédate con nosotros, mañana volvemos en directo Marca a la 1. Os espero a todos, paso lista. Que no, es broma. Si no podéis estar, no estéis, pero seguir con la radio del deporte. Hasta mañana.